día está haciendo bastante frío, ¿no? Yo no sé si usted ha sentido frío como nosotros. Nosotros sí sentimos bastante frío por acá en la casa. Estamos todos arropados, estábamos por ahí. Entonces, bueno, gracias a Dios por el frío, por el calor, por la lluvia, por todo, porque el Señor es bueno en todo momento, ¿sí? A veces uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo por ahí usted orando por la lluvia en los tiempos en que había tan bajo nivel de aguas acá en Bogotá? Pero gracias a Dios porque el Señor está trayendo lluvia, ¿sí? Había un misionero amigo mío en Bolivia que decía, demos gracias al Señor por la lluvia porque los campesinos lo necesitan para la tierra, ¿sí? Y él lo entendía, entendía el valor de la lluvia, entendía el valor del agua. Entonces damos gracias a Dios por todo. Por ahí a veces se vuelve incómodo tener que salir con paraguas, tener que estar todos enchompados, ¿sí? Por ahí que se nos mojen los zapatos. Pero todo eso es bueno, debemos dar gracias a Dios en todo, ¿sí? En otro momento pues va a ser calor y pues también debemos dar gracias a Dios, ¿sí? Y debemos orar también por las personas por ahí que están siendo afectadas con tanta lluvia también, porque hay ciertos lugares en donde hay ya demasiada agua y entonces se vuelve ya un problema para las personas, ¿no? Pero entonces demos gracias a Dios por todo. El día de hoy vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 14, ¿sí? Romanos capítulo 14, en este tiempo que los niños están de vacaciones, que ya como que salieron a otro tiempo de descanso. Hay muchos que salieron acá de Bogotá, pero demos gracias al Señor también porque nos tiene por acá. Vamos a Romanos capítulo 14, ¿listo? Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy recurrente en las iglesias. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, por ahora solo vamos a leer un versículo y después ya vamos a desarrollar los otros que vienen. Romanos 14, versículo 9. ¿Listo? 13, perdón. Romanos capítulo 14, versículo 13. Ahí sí. A la una, a las dos y a las tres. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Listo? Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra, así como la tierra necesita agüita, nosotros necesitamos su palabra, Señor. Cuando ahí usted estaba respondiendo al diablo en la tentación allí en el desierto acerca de las piedras, usted dijo una verdad muy, muy tremenda y dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entendemos que estas personas que están aquí y las personas que están a nuestro alrededor, así no lo quieran entender, así no lo quieran aceptar, tienen una necesidad urgente que tiene que ver con su palabra. Te rogamos, Señor, en este tiempo para que eso sea lo que se esté compartiendo, que usted hable a nuestro corazón, que podamos entender por qué usted permite que este pasaje esté hoy aquí y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy es tropiezo. Tropiezos. ¿Qué es un tropiezo? ¿Usted se ha tropezado alguna vez? Los tropiezos tienen que ver con algo que inevitablemente usted toca y se cae, ¿sí? No es solo un golpe, es el hecho de que usted por ahí metió el pie en un hueco, que había una piedra grande y justo usted pasó por ahí y no la vio y se fue y se cayó, se dio duro. Pero acá llega y dice, no debemos ser tropiezo ¿para quién? Para el hermano. Para los hermanos, y entonces nos cambia un poquito la idea, porque la idea de la Biblia no es solo que no debemos hacer que zancadillas o ser por ahí una piedra para los otros, como que decimos así por debajo y él se cayó. Es más bien de que nosotros no debemos ser tropiezo para las personas en el sentido de hacerles caer en pecado, ¿sí? Esa es la idea de una caída para una persona cristiana.
con la caída para una persona cristiana es que yo llegué a caer en pecado. ¿Sí? Y acá llega y dice que nosotros no debemos ser personas que nos estemos juzgando los unos a los otros, sino que debemos ser personas que debemos decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Miren lo que dice Primera de Corintios, dejando ahí separado en Romanos, Primera de Corintios 8:9. El que lo tenga, por favor, léalo a ver qué es lo que dice este versículo. Primera de Corintios 8:9, ¿qué dice? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Muy bien. Acá llega y dice que había ciertas libertades en la iglesia. Si usted se fija el contexto de este pasaje, habla acerca de que en la iglesia había algunas personas que habían entendido que se podía comer de todo. No vamos a ahondar todavía mucho en esto, pero acá llega y dice que esas personas que habían entendido que tenían una libertad, no debían utilizar esta libertad como un tropezadero. Qué interesante, porque entonces lo que indica es que a veces nuestras libertades pueden llegar a ser tropiezos para otras personas. Y saben, es terrible caer en pecado, ¿no? No sé si usted recuerda alguna vez, no me lo diga, en que usted cayó en algún pecado. ¿Sí? Por ahí usted cayó en una mentira, por ahí usted cayó en un mal pensamiento, por ahí usted cayó en un chisme, y uno dice, qué terrible. Pero ¿sabe qué es más terrible? Es que usted haga caer a otro en pecado. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 7. Mateo, capítulo 18, versículo 7, el Señor hablando acerca de esto, ¿qué dice? Mateo 18, 7. ¿Quién lo tiene? Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se da cuenta? Ahí dice, ay. Cuando dice ay es como que, cuidado, juicio. Ay del mundo por los tropiezos. ¿En el mundo hay tropiezos? Sí, sí. Sí, hay muchos que nos quieren hacer zancadilla. El diablo nos quiere hacer zancadilla, nos quiere hacer caer en pecado. Pero dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Aquel que es el promotor para este tropiezo es como que tiene más juicio. ¿Sí? Y vamos a ver que ahí hay un contexto interesante y ya lo vamos a desarrollar. Este mensaje le hemos titulado, no les hagas caer. No les hagas caer. En la vida tomamos decisiones a diario en base a algo. Y hoy le vamos a animar a usted y también animarnos, en este caso a mí, a decidir no ser tropiezo. Y sacamos algunas decisiones que debemos tener en cuenta pensando en no hacer caer a los hermanos. Y en general, ya vamos a ver algo más. Entonces vamos a empezar con el primer punto. En Romanos capítulo 14, versículo 13, ¿listo? Vamos a ir otra vez a Romanos 14, versículo 13, y vamos a leer el primer punto acerca de este tema de los tropiezos. Dice aquí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Roma? En la iglesia en Roma había un problema que era el mismo que estaba ocurriendo en Corinto. Había gente que estaba comiendo comida sacrificada a los ídolos. Y entonces, por ahí aquel que lo veía a esa persona comer de eso sacrificado a los ídolos, le era de tropiezo. ¿Sí? X o Y ídolo, no se dice cuál ídolo, pero se ofreció una comida a este ídolo y entonces otro quería llegar y comérsela. La pregunta era de Pablo, ¿será que es malo comer esa comida? Y Pablo una y otra vez dice, no es malo porque la comida es comida. ¿Sí? Sin embargo, había personas que por ahí lo veían a usted o me veían a mí comiendo de eso y les era un tropiezo.
les hacía pensar mal de Dios. Decían, uy, ¿sabe que este hermano es un pecador? ¿Sí? Por lo que está comiendo. Lo dijimos algún ejemplo hace creo que 2 semanas. Imagínense que usted está en Semana Santa y llega esos días de Semana Santa donde no se puede comer, ¿qué cosa? Carne. Carne. Y cuando estamos ahí, la pregunta es, ¿será que podemos comer carne? Amén. ¿Será que pecamos y vamos a la carnicería y nos compramos un buen pedazo de churrasco para hacernos un asado? No. No. Pero ¿cuál sería el problema? Que el hermano lo ve. Imagínense que acá en la cuadra, frente a la vecina que está acá al frente, ponemos nuestra parrilla y empezamos a cocinar ahí un buen asado, con chorizo, con todo, y la vecina mirando desde allá arriba. ¿Qué va a pasar con la vecina? Yo le voy a hacer un Tropiezo. tropiezo. Porque es verdad, carne es carne y no es malo comer carne. Sin embargo, para ella fue tropiezo. ¿Sí? Y acá llega y dice que había este problema dentro de la iglesia, que las personas se estaban juzgando por este tema de comer comida sacrificada a los ídolos. Y entonces Pablo llega y dice, decida ya no más juzgarse los unos a los otros y más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La idea de que no busque con mis acciones, con mis palabras, que usted caiga, que lo haga yo caer en pecado. Y vamos a pensar en algunas ideas, ¿sí? Sacadas de la Escritura. Mateo capítulo 18, por ejemplo, si usted se fija, ahí hay algo interesante, lo leímos ahorita. Dice que el Señor Jesús, cuando veía a los niños llegar, dice que los tomaba en sus brazos y le decía, de los tales es el reino de los cielos. Pero en el versículo 6 de Mateo 18 dice algo. Dice que cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera atarse una cuerda con una piedra y tirarse al agua, por ser tropiezo para uno de los niños. Y seguía desarrollando ahí, dice, ay del mundo porque vienen los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y después dice algo muy interesante, y yo no me había fijado mucho en eso, que justo es el pasaje cuando dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtatelo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y la pregunta es, ¿será que está mal ubicado el versículo ahí? Como que se salió de contexto. No. Y entonces, ¿qué podemos pensar? Que muchos niños pueden llegar a ser desviados del camino del Señor. Les podemos hacer caer en pecado a los niños por ahí con, ¿qué dice ahí? Si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer. Y yo estaba pensando en esto, ¿será que mis acciones pueden llegar a hacer que un niño caiga en pecado? Sí. Un mal ejemplo. Con mis ojos, lo que usted ve, pongámoslo práctico. Imagínese que usted está ahí en su celular, está ahí tan, y el niño se le pega ahí a ver lo que usted está viendo. Y cuando lo que está viendo es algo malo, entonces el niño... Y peor aún, imagínese que yo, que soy el pastor de la iglesia, y que los niños suponen de que yo soy ejemplo para todos acá, me vean a mí que estoy viendo algo incorrecto. ¿Qué va a pasar con los niños? Va a parecer normal. Va a ser tropiezo para él. Es tropiezo. ¿Sí bien? Los va a confundir. Entonces tenemos allí algo importante que es la decisión de no hacer caer en pecado a alguien. Mire otro más, Romanos capítulo 16. Romanos 16, 17. Mira lo que dice, alguno que lo quiera leer, por favor. Estamos ahí al ladito. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra de Dios dice que yo puedo ser tropiezo con la falsa doctrina o con una enseñanza errada.
¿Qué tal que yo me ponga a enseñar un día acá la Biblia y les enseñe, por ejemplo, no, ¿sabes qué? Es que Jesús, la verdad que parece que Jesús como que no era Dios. Como que Jesús fue un gran hombre, pero nada más. ¿Qué pasaría? Yo sería ¿un qué? Un tropiezo. Un tropiezo. Imagínense que yo un día acá, enseñando la palabra de Dios, llegue y diga, no, ¿sabe qué? A mí no me parece que está tan mal eso del yugo desigual. No, la verdad, yo veo que Dios es amor. Y como Él es amor, si usted ama a esa persona, pues se supone que ahí está Dios, ¿no? ¿Qué haría yo con su vida? Lo estoy induciendo al pecado, a tropezar, a caer. Mire uno más. La palabra de Dios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Será que yo con mis alimentos, con mis comidas, con mis bebidas, puedo llegar a ser de tropiezo para alguien? Sí, claro que sí. Yo puedo ser de tropiezo para alguien. Incluso podría llegar a ser, como yo le dije el otro día, imagínense que yo estoy en un restaurante y por causa de vergüenza de compartir de que yo soy cristiano, no oramos. Y entonces en esos alimentos el niño me queda a mí mirando, o mi esposa, o la persona a mi alrededor. ¿Y qué va a pasar con esa persona que me está viendo a mí que no quiere orar por vergüenza? Yo lo voy a hacer un tropiezo. Entonces tenemos aquí varios ejemplos. Yo le tengo más. Por ejemplo, si en la Santa Cena, vio que nosotros acá celebramos la Santa Cena cada primer día domingo del mes. Si en la Santa Cena yo en vez de colocar jugo de uva colocara vino fermentado, ¿qué pasaría? Sin tanto desarrollo de doctrina ahí, porque yo sé que algunos por ahí comparten de que se sirva vino fermentado. Yo le podría dar un estudio acerca de esto. Pero ¿qué pasaría si yo sirvo vino fermentado ahí en la Santa Cena? Esto hablamos acerca de alcohol, cuando ya no es jugo nada más, sino como que se está ahí dañando eso. Que empieza una persona a alcoholizarse con tomar mucho de eso. ¿Qué pensaría por ahí alguno que está luchando contra el alcohol? Que fui tropiezo. Pesebre en Navidad. Yo, la verdad, veo que no es algo malo. Pero por ahí alguno de los hermanos sí ve que es algo malo. Y si yo coloco un pesebre por ahí acá en la iglesia, parece que le cuesta esto, ¿qué le voy a hacer? Lo voy a hacer tropiezo. Ropa muy ajustada. ¿Será que si uno se coloca ropa muy ajustada puede llegar a ser tropiezo para alguien? Sí. Ya también tenemos otro tema para desarrollar largo. Camisetas de fútbol para predicar. Imagínense que yo llegara aquí con mi camiseta de fútbol X o Y y me pusiera a predicar. En un grupo de jóvenes, la verdad no se vería tan incómodo. Pero imagínense yo acá en medio de lo que es la predicación y yo todo informal, con mi camiseta, por ahí alguno me mirará como con cara rara, ¿no? Y el pastor, ¿qué pasó? ¿Sí? Yo incluso he escuchado que hay hermanos que les disgusta, por ejemplo, que uno no ande con corbata. ¿Sí? Y debo evaluar hasta qué punto entonces yo puedo llegar a ser un tropiezo en ese sentido también. Y hay muchas cosas más, pero cualquier motivo de tropiezo en la vida de un hermano debe ser eliminado pensando en que él no caiga en ¿qué? En pecado. ¿Listo? Entonces, primer punto, vamos a ver acerca de ahora el segundo, ¿no? Primer punto tiene que ver con la decisión de no hacer caer al hermano en pecado. Segundo, miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 14 y 15. Romanos 14, 14 y 15 dice la palabra del Señor. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo.
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme a qué. Al amor. Volvemos al tema de la comida. ¿Comer algún alimento está prohibido por la palabra de Dios? No, y ya lo hemos visto en pasajes como 1 de Timoteo capítulo 4, que dice que debemos dar gracias por todos los alimentos que el Señor nos ha dado. Ya no hay restricciones de alimentos, podemos comer de todo. Y acá llega y dice que si a alguno le es inmundo, aunque nada es inmundo, para él es inmundo. Listo, entonces déjele que si esa persona no quiere comer de este alimento, está en todo su derecho de no comerlo. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría otra vez si alguna persona, por la conducta alimenticia que yo tengo, yo llego a hacerle de tropiezo? Acá llega y dice y agrega algo, que yo puedo traer tristeza a esa persona. Por ella no le dice nada, por ahí se queda calladito. Pero en ese momento por ahí le es difícil verlo a usted o a mí, que estamos comiendo eso que a él le parece mal que es para comer, ¿sí? Llega y otra vez, pongamos el ejemplo de la vecina. Si llega la vecina y nos ve acá hacer el asado, en medio de la Semana Santa, por ahí no nos dice nada, pero por ahí le da tristeza a su corazón, ¿sí? Y cuidado, porque entonces también ahí llega y dice que esto debe ser un motivo para que yo me frene en esa actividad. Frénese en lo que está haciendo por causa de la tristeza que usted puede traer. Y acá llega y agrega algo en el versículo 15, dice, no hagas, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si usted no le importa de que esa persona esté triste, la Biblia dice que usted no anda conforme al amor. Usted dirá, pues la vecina, ella tiene su problema, pero yo puedo comer de todo. Y en ese momento usted dejó de andar en amor. Y andar en amor es amar en Dios, andar en Dios, porque Dios es amor. Y si usted entonces me dice a mí que a usted no le importa de que la otra persona caiga en tristeza, que para esa persona usted sea tropiezo por la comida que usted está comiendo, usted está mal con Dios. Hay algo mal con el Señor de usted, porque esa conducta no es una conducta de Cristo. Y ya vamos a aclarar un poquito acerca de esto, pero otra vez acá nos da otro motivo para no ser tropiezo, no traer tristeza a esa persona. Mire uno más, versículo 15, parte B. Versículo 15 dice, Romanos capítulo 14, versículo 15, no hagas que por la comida tuya, ¿qué dice? Se pierda aquel por quien Cristo murió. Un agregado más. ¿Sabe qué dice ahí? Dice que por causa de esta persona, por mis acciones, por mis palabras, yo puedo llegar a afectar la eternidad de una persona. Y vamos a pensar en ejemplos. Tenemos que ser prácticos por ahí para poder entenderlo mejor. Digamos que una persona llega acá a la iglesia, se está repartiendo los refrigerios y de repente a usted le dieron el último refrigerio, pero hay una persona nueva en la iglesia al cual no se le ha dado nada. ¿Qué deberíamos hacer? Pero por ahí usted dirá, no, yo tengo hambre. Yo tengo hambre y no quiero compartir mi refrigerio. Está bien rico, no me lo quiero dar a nadie. Y por ahí esa persona que lo ve a usted dice, sabe que acá yo no vuelvo. No me quisieron compartir nada. Y ojo, no es excusa para que esta persona se niegue a la obra de Cristo en su vida. Pero yo fui un promotor para que esa persona
se aleje del Señor. Le tengo algunos más. Cierto tipo de música. ¿Será que cierto tipo de música debemos abstenernos de ponerla acá en la iglesia? Sí. El hermano Simón ahorita nos estaba diciendo que en el Salmo 150 nos habla de un montón de instrumentos. Y el instrumento en sí no es malo. El malo es el que toca el instrumento. ¿Sí? Eso es diferente. Los instrumentos todos son una bendición. La batería, la guitarra eléctrica, eso no es del diablo, eso es de Dios. ¿Sí? Podemos utilizarlo para la gloria de Dios. Sin embargo, yo puedo llegar a ser tropiezo para alguien en la iglesia con ese tipo de música si llegásemos a utilizarla. ¿Sí? Y ahí tenemos otro tema largo para hablar, porque la música sí tiene valor moral. Y yo puedo llegar a tocar cierto tipo de música que haga encender cosas no buenas en las personas que están escuchando. A mí me encanta la guitarra, me gustan mucho los instrumentos, pero yo sé que de cierta manera, entonado este instrumento, yo puedo ser tropiezo. Y por ahí la persona que viene acá a la iglesia y quiere buscar algo diferente a lo que encuentra es lo mismo que encuentra en el mundo. Y lo que somos son tropiezos. Yo le compartí, no sé si alguna vez a todos acá, hace algún tiempo, yo estaba en Ecuador y en Ecuador había una iglesia en donde un pastor decidió que para ser bien aceptado por los jóvenes iba a ser un culto para rockeros. Y en ese culto para rockeros él llegó con una buena camiseta negra, con cadenas, y tocaron música acorde a eso. Y muchos estaban ahí, muchos jóvenes llegaron ese día. Pero ¿sabe qué pasó? Para muchos fue un tropiezo. Porque lo que encontraron fue lo mismo que había en el mundo, no encontraron a Cristo. Nada diferente. Y así podríamos hablar de muchos géneros de música. Reggaetón cristiano, ¿será que es reggaetón cristiano? El nombre sí, pero que sea cristiano. Cuidado, salsa, vallenato, hay un montón. ¿Sí? Pero cuidado porque todo esto lo que puede promover es que la gente se aleje más del Señor que se acerca al Señor. Si quieren, ahorita terminamos y ya salimos a preguntas. ¿Listo? Una más, por ejemplo, una que pasó algunas veces acá. Digamos que se recoge la ofrenda. Se recogió la ofrenda. Y es una bendición porque nosotros damos con alegría al Señor. Yo no sé si usted está alegre cuando puede dar al Señor algo. Nosotros, la verdad, somos bendecidos por el Señor y de lo que Él nos dio, nosotros damos. Pero imagínense que nosotros hiciéramos en un momento no apropiado la cuenta de esa ofrenda, como algunas veces nos ha pasado. Y que de repente por ahí alguna de las personas que viene acá y empieza a mirar, dice, acá como que son de los que por ahí se quedan con la plata y la utilizan para razones incorrectas. Por ahí no tener un cuaderno en donde esté todo anotado con punto y coma, en donde lo que entra acá en la iglesia se tiene todo registrado. Por ahí para muchos que hemos llegado acá, yo he visto personas aquí que han llegado y han dicho, ¿sabe qué? Yo no voy a las iglesias porque allá en las iglesias roban. ¿Y cómo podemos cuidarnos de esto? Pues haciendo las cosas decentemente y con orden. Muchas veces yo les he dicho, si alguno quiere saber en qué se utilizan los fondos de la iglesia, está en toda la libertad de preguntar. De que se le muestre el cuaderno y decir, ¿sabes qué? Mira, en esto se utilizó, aquí está, hasta la última monedita. La hermana Betty está ahí encargada de poder recibir todo esto y por la gracia del Señor todo está claro. Yo llevo acá 3 años y tenemos un cuaderno de los 3 años en donde está lo que entra, lo que sale. Pero si no lo tuviéramos, por ahí mucha gente lo que haría es otra vez. Allá en esa iglesia es lo mismo que en cualquier otro lugar. En esa iglesia roban. Y podemos ser de tropiezo a una persona para que conozca a Cristo. Una más. Este tema es muy práctico, entonces yo lo quise traer con muchos ejemplos.
hacer mucho ruido para nuestros vecinos, dejar mucha basura cuando termina una actividad. Si nosotros colocáramos nuestros parlantes a todo volumen, estamos en una zona residencial, en donde hay gente que llega del trabajo, está cansada. Imagínense que yo no piense en mis vecinos. ¿Sabe que uno de los primeros puntos que me dijo el dueño de esta casa, que ya falleció, le dijo, ¿sabe qué? Solo le pregunto entre otras cosas, ¿no? ¿Ustedes son de esas iglesias que hacen mucha bulla? Le dije, no señor, nosotros somos de los tranquilitos, no se preocupe. Porque es que la vecina por ahí se enoja. Y sabe que hasta ahora, por la gracia del Señor, no hemos tenido ningún problema con tema de ruidos, o porque dejamos acá la basura tirada, porque somos desasiados, que llegan los niños de semillitas y pues niños son niños, y dejan los papelitos acá tirados de las golosinas a veces que se le dan, o algún refrigerio, o que vamos allá a la cancha y hacemos una actividad, que dejáramos todo eso rayado con tiza, y que, no, pues nosotros lo utilizamos, y eso es bien público, entonces no nos importa. ¿Estaría bien? No, seríamos de tropiezo. Y lo que podría hacer es que la persona diga, yo no quiero nada de esa iglesia. Pero por la gracia del Señor, otra vez, los vecinos tienen un buen concepto de nosotros. Muchos, yo me hablo, los saludo, me sé sus nombres. Y es una bendición. ¿Sí? Entonces tenemos algunas cosas acá, pero solo quiero dejar en claro este punto. Nuestras acciones o palabras pueden ser tomadas como excusa para que alguien se aleje del Señor, pero ante el Señor no es nunca un argumento. ¿Sí? Sin embargo, estas excusas pueden promover que la persona nunca quiera buscar a nuestro Salvador. Nadie se va a morir por no comer ciertos alimentos en favor de la salvación de uno que necesite a Cristo. No se va a morir porque un día de Semana Santa no quiera comerse un asadito acá. Podemos comer cualquier otro alimento, a pesar de que tengo la libertad, pero pensando en que una persona más conozca a Cristo como su Salvador. Y terminando en este tiempo, ya estamos ahí casi terminando, en Romanos capítulo 14, versículo 16 hasta el 21 dice la palabra del Señor. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No es malo comer, pero será malo comer, será mal visto comer si yo hago caer a alguien por causa de esa comida. Yo le tengo un ejemplo. Hace algunos años estábamos en el instituto con mi esposa estudiando en Argentina y una misionera nos compartió acerca de lo que pasa en la India. En la India la gente adora a las vacas y por lo tanto no comen vacas. ¿Sabe qué hicieron en medio del culto? En medio del culto estaban todos cantando, estos cristianos que estaban allí, y de repente frenaron todo. Y la misionera se quedó, ¿qué pasó? Porque pasó un perro. Y cuando pasó el perro, no sé si todos o algunos salieron y agarraron al perro. Terminó la reunión y ¿sabe qué comieron? Perro. Se comieron al perro que pasó por la iglesia. Y lo que a mí me hacía pensar, imagínense que esta misionera, por causa de venir de un país en donde sí comen carne, llegue y quiera comerse una de las vacas que andan
sueltas por cualquier lugar, sin importar lo que piensa esa gente, lo que cree esta gente. ¿Está mal comer carne de vaca? No, pero en ese lugar sí sería un pecado. sería un tropiezo. Sería un tropiezo para esas personas. Sería un tropiezo. Incluso por ahí, el no comer esa carne de perro, aunque sería muy difícil, para mí sería muy difícil comer carne de perro. Pero en ese momento por ahí, para una persona que vive allá y que le es algo muy honroso comer esto, que yo no quiera comer, también ¿sabe qué sería? Tropiezo. Eso a mí me pasó no en la India, pero sí me pasó en Ecuador. ¿Sabe que a la gente allá le gusta mucho el cuy? Yo no sé si usted ha comido cuy. Pero para mí el cuy era un desafío cuando me lo servían. Me costaba mucho comer eso, pero la gente, si tú no comes aquello que te sirven, para ellos es un insulto. ¿Por qué no quiere comer aquello que me costó tanto? Y entonces lo que podemos ser es tropiezo. Y en este punto lo que queremos resaltar es que acá la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser agradables al Señor en la medida en que nosotros no seamos tropiezo para las personas. Dice aquí, porque el que en esto sirve agrada a Dios. Cuando usted busca no ser tropiezo para las personas, usted está sirviendo a Dios. Incluso dice aquí que usted agrada a Dios. Dios se agrada en eso, en que usted no busque el tropiezo en las personas. E incluso más, dice acá que es aprobado ¿por quién? Por los hombres. Y entonces nos abre una gama de personas acá en donde ven y dicen, ¿sabe qué? El hermano Simón, ese señor que se para ahí al frente, muchas veces cuida a los niños que crucen así. Si un vecino ve que los niños se cruzan así y que nadie hace nada, por ahí para él sería tropiezo. Oiga, mire, ¿sabe qué? Esos señores no piensan en sus niños, pero ¿sabe qué hace el hermano Simón? Nos cuida de que muchos de nuestros niños por ahí pasen y alguien los atropelle. Y para muchos entonces es una bendición. Entonces dicen, ¿sabe qué? Qué bueno, hay gente que cuida a los niños ahí. Yo me acuerdo una vez que el hermano Simón, le cuento confidencias. El hermano Simón una vez estaba aquí en la cancha y frenó un carro. Y había una señorita que le llamaron del carro y el hermano Simón estaba ahí pendiente. Y justo cuando le ve ahí que estaba ahí hablando con la persona del carro que le dijo que se subiera al carro, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y gracias a Dios por el hermano Simón que nos cuidó de que por ahí los padres después se nos mandaran todo. Miren, le mandé a mi hijo, a mi hija, ¿y qué pasó? Gracias a Dios porque el Señor nos ayuda a tener un buen testimonio dentro de la comunidad. Podemos ser de buen testimonio al cuidarnos de los tropiezos. Esto, solo una aclaración, no quiere decir que vamos a ser personas que empezamos a aceptar las conductas que están erradas de las personas por causa de no ser tropiezo. Por ejemplo, digamos, yo quiero congraciarme con mis vecinos y entonces empiezo a colocar por ahí letreros que dicen aquí, digamos en el mes de junio, ustedes saben por ahí que en el mes de junio se habla mucho acerca del homosexualismo, lesbianismo, todo lo que te ve, y colocamos por ahí banderitas de colores, digamos, porque queremos congraciarnos con nuestros vecinos. ¿Estará bien en ese momento? No. En ese momento, si alguien ve acá esto, ahí sería ya un tropiezo, pero para la doctrina de Cristo, lo que se está enseñando acá. Porque acá se debe decir que el pecado es pecado. Y allá no podemos ser condescendientes, aceptar cosas que no están bien delante de la palabra del Señor. Simplemente podemos decir, ¿sabe qué? Amamos acá a todos, sí, pero no amamos su pecado. Cuidado con eso. Algo que dice este pasaje es que nosotros podemos destruir la obra de Cristo. Qué terrible que es
pero sabe que la obra que el Señor está haciendo en la vida de una persona puede ser destruida por causa de uno que cause tropiezos. Y terminamos en este tiempo, versículos 22 y 23. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un pasaje un poquito difícil, pero solo algo para que usted lo entienda. Si usted duda en algo, si por ejemplo usted duda, ¿sabe que será que está bien el estar, digamos, por ejemplo, utilizando la Biblia en su celular? ¿Será que está bien o no está bien? Y uno dice, ¿en la Biblia habla de eso? ¿Será que puedo encontrar algo en la Biblia? Y usted encuentra y busca y busca y busca y dice, oiga, como que no sale nada de esto acá. ¿Qué debería hacer? ¿Qué decisión tomar? Hasta que usted esté seguro, lo que debería hacer es frénese. No le estoy desanimando a utilizar una Biblia en su celular. No es algo que encontramos algún texto bíblico que nos marque de que esté mal. Sin embargo, si yo en la iglesia estoy con mi celular, que eso yo sé que a usted le pasa, a mí me pasa. Si yo estoy en la iglesia con mi celular y me llegó un mensajito de WhatsApp, o de Facebook, o de la red social que usted tenga, y justo estamos en el momento en que están enseñando, y el que está atrás es un jovencito o una persona recién llegada, y justo le ve que usted abre ese mensaje, ¿qué va a pensar? Que usted no está prestando atención, posiblemente. Y en ese momento, ahí sí se volvió, ¿qué cosa? Tropiezo. Tropiezo. Y entonces aquí sí podría decir, ¿sabe qué? Sería mucho mejor en este momento o comprarme una Biblia, si es que no tiene, o apagar mi celular, colocar en modo avión, si es necesario, porque a ella se volvió algo que no es bueno. Pero podemos tener muchas dudas de muchas cosas. A veces la gente a mí me pregunta, con el tema del alcohol, lo dijimos hace un rato, ¿será bueno tomar alcohol o no será bueno? ¿Será que me puedo tomar una cervecita cuando llega fin de año? Si es poquito, porque la Biblia dice no os embriaguéis con vino, entonces si no me embriago, entonces sí tengo derecho. Y usted por ahí entonces está ahí con eso en el corazón y no sabe la respuesta. ¿Y entonces qué debería hacer? Hasta que tenga la respuesta, freno, porque el que duda, peca, dice la Escritura. Me abstengo, porque puedo ser tropiezo o incluso estar cayendo en pecado. Y tenemos entonces muchas cosas más que decir, pero concluimos con este tiempo con dos preguntas. Conclusión. ¿Está haciendo usted de tropiezo para alguien? ¿Su vida está siendo de tropiezo para alguien? En lo que come, en lo que habla, en lo que hace, ¿está haciendo usted de tropiezo? Piénselo el día de hoy. Porque la Biblia dice que usted debe tener cuidado, porque está dañando la obra de Cristo, porque puede estar llevando a que alguien tome una decisión incorrecta acerca de la obra del Señor que puede estar haciendo ya en su vida. Lo dijimos la vez pasada. Imagínense que ya hay uno que está a los pies de conocer al Salvador y que por causa de que usted no tomó en cuenta esto, él llega y dice, ya no quiero ir más a la iglesia. Ya no quiero escuchar nada más de ese Dios. ¿Por qué? Mire cómo son los cristianos. Así son los cristianos. Son cristianos que solo les gusta hablar cosas bonitas, pero después su vida, nada.
¿Está haciendo usted de tropiezo para alguien? Y segunda pregunta, ¿qué va usted hoy a decidir con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué va usted a hacer en este día si usted le está haciendo de tropiezo para alguien? ¿Va a seguirlo siendo? ¿O qué decisión va a tomar? Piense lo que decía la Escritura. Dice, el que es tropiezo deja de andar conforme al amor. El que es de tropiezo no sirve a Cristo. Todo lo contrario, desagrada a Dios. Es desaprobado por los hombres. Piense si usted está haciendo de tropiezo para alguien. Como le decía, hemos tenido muchas personas en la iglesia que llegan acá y nos dicen, ¿sabe qué? Yo vengo de una iglesia en donde pasó esto o aquello. Tengo un familiar que hizo esto o aquello. Y él era cristiano. Y cuando llegan y dicen eso, uno dice qué triste, ¿no? Porque la obra de Cristo se dañó en la vida de esa persona, o por lo menos ha estado frustrada en la vida de esa persona, por uno que no quiso tomar en cuenta este tema. No le importó. Y hay muchos ejemplos para tomar acá. Muchos. Piensen en el suyo. Y vamos a terminar orando en este tiempo. Después vamos a tener nuestro tiempo de oración. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque usted nos habla de todo en la Biblia. Y hoy pensamos acerca de este tema tan recurrente en las iglesias, que es que muchos llegamos a ser tropiezo para su obra a causa de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que comemos, de lo que hablamos. Y entendemos que muchas de estas cosas tenemos tanta libertad, así como la iglesia en Roma, que tenía libertad para comer de todos los alimentos, así como la iglesia del Camino tiene libertad para hacer muchas cosas, no estamos atados. Sin embargo, entendemos que para muchos, bien sea por su crecimiento espiritual, bien sea porque todavía no conocen a Cristo como su Salvador, podemos llegar a ser tropiezo. Y pedimos perdón si hemos sido así, por nuestra manera de hablar, por haber por ahí no dado la mano en algún momento, por haber hablado de ciertos temas y que le fueron de ofensa para cierta persona, por haber utilizado nuestro celular en un momento que no convenía, por la manera en que nos vestimos. Señor, cada uno sabrá, y usted más que nadie sabe, en qué hemos sido el tropiezo para él. Y rogamos primero, por favor, para que usted ayude a que esas personas a las cuales le hemos ofendido, usted les ayude a poner su mirada en Cristo. Para que su mirada esté en usted y no en personas. Pero también, Señor, para que nosotros podamos saber cómo poder arreglar la situación. Que no seamos egoístas, que no seamos orgullosos. Muchas veces nuestro orgullo juega mucho con nuestro corazón y nos ciega para no pedir perdón. Entendemos que la libertad nuestra no tiene que ser motivo de tropezadero para las personas, como dice en Corintios. Somos libres, pero no debemos ser tropiezo para nadie. Ayúdenos, Señor, a cuidarnos de esto. Yo doy gracias por la Iglesia del Camino. Gracias porque, a pesar de que, como todas las iglesias, no somos perfectos, mucha gente viene acá y habla acerca de que la iglesia es una iglesia que se siente el amor. Y damos gracias, Señor, porque en muchas iglesias ese es un tema que es de tropiezo, que no se le saluda, que no se le habla. Ayúdenos a siempre ser una iglesia
que es de bendición para las personas que vienen, que se sienten amadas, que se sienten respaldadas, escuchadas y que se les lleva a Jesús. Pedimos por esto, Señor. Gracias por todo esto, mi Dios. Dejamos el resto de este tiempo de oración en sus manos. Damos gracias porque usted se digna en escucharnos por la gracia de su Hijo Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Damos la